Muy buenas tardes, o según tu caso, si lo ves en la noche, en el día, ¿verdad? Lo que sea. En esta ocasión estamos, pues, sobre todo para platicar sobre la teoría de los ángulos, cosas muy, muy básicas, y de ahí partir a algo que nosotros vamos a estar utilizando prácticamente para saber las sumas angulares de cualquier polígono, pero también viendo los puntos de partida, porque dentro de ciertos pedacitos de esta teoría puede ayudar para resolver algún diferente tipo de problema, ya que estamos resolviendo situaciones de la Olimpiada. Y igualmente, si no estás resolviendo situaciones de la Olimpiada, pues de hecho este es un tema muy común, muy grande, que nos sirve para platicar siempre lo que viene siendo en segundo de secundaria y en preparatoria, la especificación de cómo utilizar los ángulos, ¿no? Es decir, es un tema tan universal que se requiere aprender de muchas maneras. Pero venga, vamos manos a la obra y checamos. Vamos a ver. De entrada, lo que nosotros vamos a estar manejando, básicamente nosotros como teoría de ángulos, sería partiendo desde aquí, ¿no? Vamos a estar viendo los tipos de ángulos. Primero recordar algo muy básico, tipos de ángulos, donde nosotros hablamos del recto. Y en este caso, el ángulo recto, espero te acuerdes que simplemente es el que mide 90 grados. Se acabó. Luego tenemos el ángulo agudo, que se supone que este debe de ser siempre menor que 90 grados. Menor a 90 grados. Y en el obtuso, pues es el polo de mayor a 90 grados. Y si nos vamos al llano, si te fijas, está como una línea y medio círculo, precisamente por ese hecho de que es medio círculo, nosotros nos iríamos a decir que ese es de 180 grados. ¿Sale? Y en comparativa con el círculo completo, que es verlo desde el polo de un punto, darle vuelta hasta llegar a ese mismo punto dentro de una línea, pues obviamente son 360 grados, que es la vuelta completa, ¿no? Tenemos el convexo, ¿sale? Donde yo quiero que simplemente te des cuenta que ya el convexo y el cóncavo es simplemente verlo por la parte más chica de las líneas, el cóncavo por la parte más amplia de las líneas. Es decir, aquí está el convexo, en el caso del cóncavo, y acá abajo, acá sería el cóncavo, abajo del convexo, ¿sí? Donde pues juntos forman el círculo completo, ¿sí? Entonces, esto es algo importante de notar, son los tipos de ángulos. ¿Y qué más podemos decir aparte de ver los tipos de ángulos? Queremos considerar sumas especiales, cosas que son muy necesarias. En este caso, vamos a ver los ángulos complementarios primero, donde dos o más ángulos sumados te dan 90 grados. Claro, esto partiendo desde el punto de vista siguiente. Se supone que cuando hablamos de un ángulo recto, estamos teniendo, como quien dice, una vertical y una horizontal, pero tomar en cuenta que esto también puedes verlo como dos líneas así inclinadas en ese sentido, igual pensar que tienes un ángulo recto, como acabo de mencionar. Sin embargo, puedes partir ese ángulo en más de uno, ¿no? Por ejemplo, ya acabo de cruzar una línea azul, una línea verde, y ahí simplemente estoy formando más ángulos. Acabo de formar tres ángulos, si observas. Pero esos tres ángulos, como vienen siendo pedazos de un ángulo de 90 grados, sumados, te daría 90 grados. Y esto puedo generalizarlo a cualquier cantidad. Si parte de un ángulo recto, la suma de todos da 90 grados. Es algo de sentido común, ¿no? Y luego nos pasamos a este que es todavía más universal que el anterior, el ángulo suplementario, donde dos o más ángulos sumados nos van a estar dando 180 grados. Este es un caso todavía más universal, ¿sí? Y lo vas a ver mucho en teorías y problemas que tengan que ver con geometría. A partir de una línea, y tú tienes que imaginarte que cuando ves una línea partida en diferentes formas, en este caso, ve cuántas particiones acabo de hacer, ese ángulo, como a final de cuentas tú tienes que aprender a ver que todas esas partes forman sobre una línea 180 grados, entonces todos sumados, o sea, de esos puntos sumados darían 180. Aquí me di el lujo de partirlo en 5 ángulos diferentes, pero viendo desde el polo, te repito, de que esta línea que tengo como base sería, al verle arriba una media vuelta, tendría 180 grados entre todos esos ángulos, ¿sí? Cosa sencilla, espero, ¿no? Bueno, hasta este punto quiero pensar que sí. Luego de ahí quiero hablarte que de los ángulos tenemos otra situación teórica, los casos especiales en donde todas las figuras geométricas planas nos va a aplicar lo siguiente. Tenemos ángulos internos de color verde y tenemos ángulos externos de color como rojo naranja, ¿no? Ve esta imagen con claridad, observarás que tenemos que pensar en la siguiente situación. Si tú te fijas bien, quiero que te des el momento de observar, simplemente concéntrate en el triángulo.
Concéntrate en la línea que estaré marcando de color azul arriba, ¿sí? Ahí lo que se está haciendo es que se extendió la línea de ese triángulo y al extenderse esa línea de ese triángulo, ojo, tienes el complemento de esos 60 grados encima de esa línea, este complemento, y por eso dirías que son 180 grados. Y el ángulo de adentro del triángulo, si te fijas, está marcado con 60 grados. Y el de afuera está marcado, pues por eso con 120, porque si a 180 tú le quitas 60, te da 120. Esta es la utilidad práctica de entender que un ángulo interno más un ángulo externo siempre te dan 180 grados. ¿Sí? Quiero que te concentres en eso. Ve cualquiera de las figuras. Por ejemplo, este hexágono. Si yo le extiendo este lado así, como ese ángulo de adentro de la figura mide 120, junto con este otro, pues van a tener que ser 180 grados. Por eso es que simplemente decimos, pues ese va a ser 60, ¿no? 60 más 120, 180. Son cosas que quiero que te des el tiempo y chécate, y en todos los casos junta un interno y un externo para sacar los 180 grados. Si aún no te queda muy clara la idea de que es un interno y un externo, nada más quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. Tienes simplemente un triángulo como este que voy a dibujar, y entonces tú sabes el ángulo de aquí. Supón tú que mide, no sé, 80 grados, ¿no? ¿Cómo saco el externo? Simplemente extiende la línea donde está ese ángulo, extiéndelo hacia arriba con la misma dirección, y el externo lo vas a encontrar aquí. Y ese pues te va a dar 180 grados junto con el otro, por lo que fuerzas te tiene que valer 100, ¿no? Porque 100 más 80 te dan 100, que juntos van a valer 180, le quito 80 y me da 100, que es el que me está faltando. ¿Sí? Nada más es checar sumas y restas, y con eso estás viendo lo que miden los ángulos internos y externos. Espero no ir muy rápido, y si sí, pues de todas modos la ventaja de que sea un video, ¿no? Le puedes poner pausa las veces que tú quieras y checar y darte el tiempo de meditar. Medita en las figuras que ves ahí en pantalla, date tu tiempo de pensarle y pausale, checa, a ver si es cierto lo que te estoy diciendo, a ver si es mentira, ¿no? En resumen, diríamos que siempre se va a cumplir que la suma de los ángulos externos de un polígono, figura de cualquier cantidad de lados, sobre la extensión de una línea van a darte 180 grados porque forman un ángulo suplementario. Esa es la razón real, ¿sí? Extendemos una línea grande y encima de esa línea tendría 180 grados, ¿sí? No importa que la línea esté rotada, al final de cuentas, siempre sobre un lado de una simple línea tienes un ángulo llano de 180 grados. Esa es la razón. Y partamos ahora a lo siguiente. Veamos ahora lo que son las diagonales. Resulta que las diagonales son líneas que vamos a estar formando desde un vértice de una figura. Y un vértice, como notarás, hay una imagen que ya se empieza a ver hacia abajo, es simplemente una esquina o punto de la figura. Es decir, un vértice es un punto donde chocan dos líneas, sí o sí. ¿Sale? O sea, tú haces dos líneas cualquiera y al momento en el que chocan, tienes un vértice. ¿Sí? Inclusive, ¿qué más detalles tienes que tomar en cuenta? Que formas ángulos. Esas dos líneas que acabo de hacer chocar, hice 4 ángulos. Y si eres bien observador, aplicando lo anterior que dije, sobre una línea tienes un ángulo de 180 grados. Nada más concéntrate en una línea y sabes que sobre ella vas a tener 180 grados. ¿Sí? Pero bueno, dejemos eso de los ángulos por un instante y concentrémonos en checar lo que viene siendo la definición de las diagonales. Fíjate bien en la siguiente imagen. Dice, diagonales desde un vértice en distintos polígonos, ¿sí? Ahí tengo muchísimos polígonos, ¿sí? Quiero que observes eso detalladamente y que te des el tiempo de observar que dentro de todos esos polígonos que nosotros tenemos, que acabo de mover ahí un poquito la imagen, ¿sí? Dentro de todos estos polígonos, nosotros simple y sencillamente vemos que elegí en todos casos un vértice y nos pusimos a hacer las figuras, ¿no? Bueno, las líneas hacia otros vértices. Pero hay que considerar, por ejemplo, en el triángulo a lo mejor vas a decir, oye, en el triángulo yo no veo ninguna diagonal. Sí, no ves ninguna diagonal porque si yo agarro, en este caso, cualquier punto, por ejemplo, voy a agarrar ese vértice, al quererlo unir hacia los otros dos vértices, pues en realidad estoy haciendo los lados, ¿no? Para que sea diagonal, en realidad tienen que ser líneas que van hacia otros vértices, pero no formando lados, sino que queden las líneas dentro de la figura. Por eso en el caso del cuadrado, que agarré el vértice G, solamente tenemos una diagonal. Y quiero que observes que tenemos dos triángulos.
Y si te acuerdas de otro detalle interesante, regresando a la teoría de los ángulos, quedamos que los triángulos, en un video lo vimos, la suma de sus tres ángulos internos dan 180 grados. En ese sentido, cuando ya sabes que esto da 180 grados, dentro de dos triángulos, como son 180 de cada uno, dirías tú que tiene 180 más 180, 360 grados. Y ese cuadrado tiene dos triángulos. Entonces, voilà, la suma de los ángulos de adentro del cuadrado son 360 grados. Recordar que los ángulos internos estos, por supuesto, ¿sale? Entonces, los cuatro ángulos del cuadrado dan 360 grados porque al dividirlo en triángulos, que son están dentro del cuadrado, pues tenemos dos triángulos de 180, 160 grados. Y esto se aplica en todos los casos. Nada más es que contar los triángulos. Por ejemplo, aquí el pentágono tiene tres triángulos, o sea, 180 por 3. Y esto funciona para todos y cada uno de los polígonos. Al punto en el que simplemente nosotros podríamos decir esto bien destacable. Si partes desde un triángulo, puedes saber cuánto suman los ángulos internos en todos los casos, porque ya sabes que dan 180. Entonces te invito a ver la siguiente tabla para ver los resultados y patrones que se requieren tomar en cuenta para la fórmula de la suma angular. Partiendo, claro, de esta imagen que nosotros estamos teniendo aquí en pantalla. Entonces, chécate la siguiente tabla, ¿va? Entonces, ahora estamos viendo del lado derecho la tabla que mencioné, donde vemos la suma angular interna de un polígono, ¿sale? Donde, obviamente, el polígono, el primero, el triángulo, sabemos que el número de lados tiene 3, diagonales tiene 0, lo comprobamos hace un rato. Triángulos que se dividió, pues en realidad solo se quedó igual, un solo triángulo. Entonces, de aquí podríamos decir que su suma angular da 180. Te fijas que aquí estoy poniendo en esta zona 3 menos 2. ¿Por qué razón? Porque si te pones a pensar, tiene 3 lados, ¿sí? Y quiero que veas lo siguiente. El número de lados aquí en esta tabla viene 3. Pero luego acá dice triángulos en que se dividió, ¿sí? Tenemos de aquí 3 y de aquí a 1. ¿Qué quiere decir? Para llegar tú de un 3 a un 1, con respecto a las diagonales, se le restaría 2, ¿no? Y ponte a ver la lógica y con el caso del cuadrado funcionaría igual. Son 4 lados del cuadrado y para llegar a la cantidad de triángulos que tiene, simplemente restarías 2, ¿cierto? Y esos datos que estoy acabando de anotar, 4 menos 2, es esto de aquí. Es básicamente buscar la operación para saber, de acuerdo al número de lados, cómo llego a la cantidad de triángulos que tiene la figura. Y en todos los casos notarás que simplemente hay que tomar la cantidad de lados y restarle 2. Y así vas a saber la cantidad de triángulos que tú tienes, ¿no? Por eso es que nosotros podríamos decir que como que hay un patrón o hay una fórmula. Es simplemente multiplicar 180 grados por la cantidad de lados menos 2. Y así vas a saber siempre la suma angular, es decir, la suma de los ángulos de adentro de cualquier polígono que tú quieras y tengas. Esto es un recurso muy especial. Y aquí tienes, te digo, tienes una tabla que te lo demuestra a ciencia cierta. Date un tiempo a analizarla y vas a descubrir que es tal cual se te menciona. Sí, al punto en el que mejor generalizamos la fórmula al decir que si yo tengo n lados, o sea, no sé cuánto sea n, lo que sea, yo te puedo decir que las diagonales que se van a hacer es n menos 3 y los triángulos que vas a tener va a ser n menos 2, pero lo que nos interesa para la suma angular es multiplicar la cantidad de triángulos, lo que sería 180 por n menos 2. ¿Sale? De ahí sacamos una fórmula muy importante que en realidad la vamos a estar usando a continuación. Ya para generalizar, te digo, quédate con esto, ángulos de los polígonos, puedes saber la suma de todos los ángulos que tenga usando la fórmula que estás viendo ahí en pantalla. Es S igual a 180 por n menos 2, donde S, eso enfócate en ese detalle, S va a ser la suma, ¿sí? Que fea M, pero ahí está, es la suma. Y la N
van a ser los lados de tu figura. La cantidad que tenga, pues. En este caso, pongámoslo a prueba con un problemita muy sencillo. Dice, en un polígono de 6 lados, o sea, un hexágono, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Simplemente tú dirías esto. Tú dices S es igual, ¿sí?, a 180 por 6 menos 2. O se hace 180 por 4. Y ya nada más resuelves tu multiplicación y vas a saber que te dan 720 grados. La suma de todos los ángulos de un hexágono dan 720 grados. Así de simple se aplica esta fórmula. ¿Y para qué me va a servir saber la suma de los ángulos de una figura? O sea, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es mucha. Porque, por ejemplo, si yo te dijera, ¿y cuánto mide cada uno de esos ángulos? A ver, ¿qué harías si te preguntan esto? En realidad, simplemente lo único que tienes que pensar o lo único que tienes que decir y hacer es que si sabes que 720 es el total, solamente tienes que preguntarte, pues si el polígono es regular, ojo con esto, si es regular, pensemos que en este caso nos estemos refiriendo a un hexágono regular. Simplemente tú tendrías que dividir 720 entre 6. Digo regular porque si es regular quiere decir que sus lados sean iguales, por lo tanto sus ángulos son iguales, y simplemente basta con eso. O sea, tú divides 720 entre 6 y literal ya sabes cuánto va a valer cada uno de sus ángulos. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la figura no es regular? ¿Quiere decir que esta fórmula ya no sirvió para nada? Porque esto estoy diciendo, supongamos que el hexágono era regular, y si es irregular, ¿no sirvió para nada? No, sí sirvió, por lo menos, si no fuera regular, sí podrías decir con seguridad que la suma angular sí son 720, en caso de que no fuera regular. Pero si no es regular, no puedes darte el lujo de decir que divido entre 6 y yo puedo saber que son 120, porque sería suponer, el 120 solo serviría siempre y cuando los ángulos sean iguales. Entonces, no podría saber exactamente cuánto mide cada uno, a menos de que tengas más características de la figura. Para darme a entender, ve el siguiente problema. Y considerando esto, ¿no? ¿Qué tal si nos hablan de un polígono no regular? Es lo importante. ¿Qué pasa si no es regular? Bueno, primero piensa, ¿qué tipo de figura es? Por ejemplo, dice, en un cuadrilátero, sus ángulos miden X, 2X, 4X y 5X. Cuadrilátero nos referimos a una figura de 4 lados, donde podría ser trazada, quién sabe cómo, como un tipo hexágono, digo, como un tipo trapecio, pero la cuestión es que como no sabes cuánto miden sus ángulos, entonces tienes que estar suponiendo, digo, el ángulo más grande para mí en este tipo de dibujo que acabo de hacer, creo que es este, entonces este le va a poner 5X, este nada más es un dibujo para darnos una idea, repito, X, y este le va a poner X. Lo hice de acuerdo, como se me hicieron más grandes, la figura nada más es para darme una idea y decir, pues bueno, ¿y luego qué puedo hacer con ello? Tengo la figura, ¿qué más puedo decir? ¿Con eso basta para poder sacar cuánto vale cada uno de sus ángulos en grados? La respuesta es que vas a terminar recurriendo a esta fórmula, ¿no? A la que acabamos de mencionar. S es igual a 180 por n menos 2, donde aquí la n la podemos sustituir, tendríamos 180 es igual a 4 menos 2. Entonces resolvemos y obviamente nos quedarían 360 grados. No puedo dividir entre 4 y decir que cada ángulo es 90 feliz de la vida, porque no, el hecho de que diga que uno es X, otro es 2X, otro 4X y otro 5X me indica que no valen lo mismo. Pero bueno, lo que sí sé, fíjate bien, lo que yo sí sé hasta esta instancia es que si yo sumo X más 2X más 4X más de dar 360 grados, porque está sumando los ángulos de dentro de la figura. Eso sí lo sé. Eso sí lo puedo asegurar, porque es un cuadrilátero y mide tiene 4 lados, entonces la suma tiene que ser 360. Entonces ya con eso puedes seguir con la información adelante, donde por ejemplo, si todos estos son X, o es como decir, todos son manzanas, todos son jitomates, pues todos los puedes sumar como si nada. Donde tú puedes decir, si yo tengo una X al final de cuentas, más 2X, más 4X, más 5X, ¿cuántas X tuviste al final de cuentas? Espero descubras y notes que efectivamente tienes 12X, ¿no? 12X, tú puedes decir que son 360 grados.
Si no te queda claro por qué digo que tú tienes una X, yo simplemente te hubiera dicho cuántas X ves que tienes ahí, vas a decirme que una. Entonces, yo nomás por eso le doy el valor como una X en ese sentido. Y ya nada más aquí tienes que saber cuánto valdría cada una de esas X. Pues la respuesta es simple. Si 12 son 360, ¿qué tienes que hacer para saber cuánto vale cada uno? Pues hacer un reparto. En otras palabras, una división. Dividir 360 entre 12. Y ya de ahí checamos nada más el resultado de la división y sabrías cuánto nos valdría 30 grados, ¿no? Y con esa información aplicada a la figura, pues nosotros sabemos que si el ángulo X vale 30 grados, entonces el que dice que vale 2X, si X vale 30, entonces 2, o sea el doble, sería 2 por 30, por lo que nos darían 60 grados, ¿no? 2 por 30. Y en el caso de 4X, si una sola es 30, entonces 4 por 30 nos darían 120 grados, ¿no? Y ya nada más por último, si yo sé que una es 30, entonces 5 serían 30 por 5, nos darían 150 grados. Nada más un detallito chiquito pero importante. Comprueba la suma, 30 más 60 más 120 más 150 y observa cuánto te da. Si haces la suma de esas cantidades que acabamos de sacar, comprobarás que efectivamente te debe dar 360 grados. Y verás que pues así estás bien. Porque recuerda que partimos desde ese punto, ¿no? Saber que la suma era 360. ¿Qué te parece? Entonces, hasta aquí concluiríamos este problema y concluimos también este video y espero te sirva muy bien. Quédate con los conceptos más importantes, lo que son las diagonales de un polígono y que sirven para dividirlo en triángulos. Quédate con el hecho de que la fórmula principal de la suma angular es S igual a 180 por n-2, muy utilizada, y con este tipo de problema con el que vamos a estar revisando. Ángulo suplementario y ángulo complementario, muy utilizados también. Entonces, espero te sirva toda esta información. Mucha suerte y hasta pronto. Y un like, pues nada te cuesta. Chao, chao.